Bienvenidos a este nuevo vídeo. Yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a utilizar y a crear, miren, desde cero y paso a paso, las presentaciones de Google, ¿ok? Las presentaciones de Google, para que tengan una idea, son muy pero muy parecidas a las presentaciones de PowerPoint, ¿ok? En realidad, miren, las presentaciones de Google, o también podríamos llamarle las diapositivas de Google, tienen muchas ventajas que seguramente lo vas a ver muy interesante y te va a parecer agradable, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es que las presentaciones de Google son totalmente gratuitas, o sea, no necesitas instalar o comprar algún paquete de licencia, ¿no? Otra ventaja es que es completamente online, o sea, no necesitas instalar ningún programa. Solo accediendo a la web, accediendo a cualquier navegador, vas a poder crear tus diapositivas, ¿no? Otra de las ventajas que a mí también me agrada mucho es que te permite o está optimizada para trabajar en grupo, o sea, varias personas pueden aportar a tu diapositiva, ¿no? Vamos a comenzar con esto para que me entiendan un poquito más y les comento rápidamente que esta presentación también lo pueden exportar a formato PowerPoint para que lo abran con el PowerPoint. Lo pueden exportar también como PDF y aparte de eso lo pueden imprimir. Bien, para que me entiendan un poquito más y vean cómo funciona, yo voy a acceder a cualquier navegador. En este caso estamos trabajando con Google Drive, ¿no? Perdón, con Google Chrome. Vamos a, miren, yo voy a acceder nuevamente y vamos a poner google.com/drive, ok, drive, se escribe, miren, google.com/drive, vamos a presionar enter y miren, si ustedes tienen ya una cuenta de Gmail, entonces van a poder acceder sin ningún problema. Miren, yo voy a ir acá, ir a drive, se escribe ir a drive, un clic y acá recién voy a acceder. Miren, este es mi nube, Google Drive, seguramente muchos lo conocen, pero lo único que vamos a hacer acá es ir a nuevo. Les comento rápidamente que la nube de Google Drive te permite guardar información, videos, fotos, como cualquier otra nube, ¿no? Pero le vamos a dar acá, en nuevo, un clic en nuevo, y vamos a ir acá donde dice presentaciones de Google. Vamos a dar un clic aquí, miren, acá en la flechita a la derecha, y podemos crear desde una plantilla o presentación en blanco. Yo le voy a dar presentación en blanco, un clic acá. Miren, ahora sí, recién estoy accediendo a las presentaciones de Google, ¿ok? Voy a cerrar esto, me voy a quedar solamente con esta ventana. Lo primero que hay que hacer es ponerle un nombre. Miren acá, presentaciones sin título, dice. Yo voy a poner presentación, por ejemplo, presentación, no sé, de prueba, por ejemplo, ¿no? Podría ser presentación de prueba. Presiono enter y de esta manera ya está guardado en Google Drive y es el nombre presentación de prueba. Quiero que observen que esta aplicación que tiene Google para presentar diapositivas es muy pero muy nuevamente les digo, similar a PowerPoint y también es muy intuitiva. Solo leyendo puedes lograr muchas cosas. Miren, solo leyendo, ¿ok? Miren, quiero que observen que acá arriba hay algunas opciones muy clásicas: editar, como copiar, pegar, cortar, ver. Miren, tenemos insertar imágenes, textos, videos, formas, tablas, etcétera. Pero vamos por partes. Miren, vamos por partes. Si tú das un clic acá, miren, es una presentación en blanco. Si tú das un clic, por ejemplo, acá, puedes poner, miren, cualquier texto. Vamos a poner mi primer título, por ejemplo. Acá también podrías poner, no sé, yo voy a poner mi nombre, Miguel Vela, por ejemplo, ¿no? Y de esta manera, miren, ya acabo de ingresar dos textos. Pero, miren, vamos a dar un clic en la parte blanca sin seleccionar estos textos. Miren, un clic en la parte blanca y quiero que observen que acá hay una serie de opciones. Miren, estas opciones, transición, tema, diseño, fondo, forma, texto, son prácticamente las más usadas. Bien, vamos primero con tema. Miren, si yo doy un clic tema, miren, seguramente va a estar así. Le voy a dar un clic acá en tema
Esas opciones aparecen cuando das un clic en la parte blanca, sin seleccionar los textos, ¿ok? Sin seleccionar los textos. Vamos a dar un clic en tema, miren, damos un clic en tema, y a la derecha te ofrece, miren, algunos temas que tú puedes elegir, miren, cualquiera. Voy a seleccionar este, miren, voy a seleccionar este. Lo bueno es que todo el contenido que tú tengas acá se va a cambiar de manera automática, sin perder los textos, ¿ok? Sin perder los textos. Miren, acá tenemos otra. Miren, por acá tenemos otra, por acá tenemos otra, por acá tenemos otra. Y así podemos elegir cualquiera. Yo voy a elegir, por ejemplo, podría elegir esta. Miren, voy a elegir esta, ¿ok? Luego de eso, acá, ¿qué más podemos cambiar? Miren, estamos en tema, ¿ok? Estamos en tema. Vamos a ir acá a fondo. Miren, para cambiar el color de fondo. Vamos a dar un clic acá, en fondo, un clic. Y les va a saltar, miren, esta ventanita. Acá, color, yo puedo elegir, miren, estos son algunos que te recomiendan, donde dice tema abajo, te recomiendan. Yo, por ejemplo, podría poner este azul, miren, le puedo poner este azul, a ver, miren, podría poner este, o cualquiera, ¿ok? Eso ya depende de ustedes. Yo le voy a poner negrita, por ejemplo, negrita, miren, le voy a poner negrita y listo, ¿ok? Ahora sí, ya tenemos el fondo, y luego de eso también tenemos acá el diseño. Miren, si damos un clic en diseño, nos estructura de diferentes maneras. Por ejemplo, miren, un clic acá, miren, algunos diseños para estructurarlo de diferente manera, ¿no? Para que las diapositivas no se repitan y tengan diferentes diseños. Como es la primera, yo le voy a dejar acá, miren este, en la primera, ¿ok? ¿Qué más podemos hacer para ir por partes? Miren, si yo doy un clic acá en el texto, lo selecciono todo. Entonces, miren, arriba se me habilita todas las herramientas clásicas que tiene, no sé, el Word, el PowerPoint, ¿no? Le puedo poner en negrita, miren, puedo jalarle también acá, miren, acá le puedo jalar a este para hacerle más ancho, ¿no? Puedo llevarlo un poquito más arriba y lo traigo por acá, ¿ok? Miren el nombre, también me gustaría tenerle más acá. Al nombre le voy a poner color amarillo, miren, voy a seleccionar todo el texto. Voy a seleccionar todo el texto y en la letra A le voy a poner ese color amarillo, le puedo poner cursiva y podría quedar ahí, ¿no? Nuevamente les digo, cada vez que seleccionan un texto, lo seleccionan todo, acá son las mismas herramientas que estamos acostumbrados a utilizar. Por ejemplo, acá, miren, puedo cambiar también, acá está la fuente, puedo poner cualquier otra fuente, miren, podría ser esta, no sé. Ustedes ya van probando una por una, ¿no? Pero estaba la primera, aquí lo tenemos, bien, el nombre lo voy a traer más acá y ya tenemos un texto cambiado, el tipo de fuente y el color. También, miren, también nosotros podemos agregar más textos, ¿no? Si nos vamos acá, miren, acá está la A, cuando dan un clic fuera, ¿ok? Cuando dan un clic fuera, acá tenemos el cuadro de texto, un clic, miren. Y podríamos dibujar, no sé, por acá. Miren, yo voy a poner acá, abajo. Voy a poner www. A ver, perdón. A ver, acá está. Miren, a ver, sí, acá lo tenemos, ¿ok? Miren, en caso de que no se escriba directo, le dan clic derecho y le damos editar texto. Un clic acá, clic derecho. Miren, nuevamente clic derecho, editar texto. Vamos a poner por acá, a ver. Acá está, sí, miren, ahí está, www.123 eltiotech.com. Está de color oscuro, ok, miren, lo vamos a seleccionar todo y le vamos a poner color blanco para que se vea. Negrita, le voy a cambiar acá, al tipo de fuente. Estoy trabajando con esta, o podría ser, a ver, otro, miren, acá lo tenemos, sí, esa la voy a poner y le voy a cambiar de color, le voy a poner amarillo. Y esto, miren, lo puedo llevar a la derecha, si en caso está muy ancho, ¿no? Mire, doy un clic acá y acá tenemos alinear, un clic en alinear a la derecha, ¿ok? Acá, miren, ya lo tengo a la derecha, lo puedo hacer más pequeño el texto, ¿no? Y podría ir por acá. Si le quieren poner un link, fácilmente está acá. Miren, acá lo tenemos, insertar enlace, un clic, les va a saltar esta ventanita, pongo www.eltiotech.com, ¿no? Y le damos, y acá está, miren, aplicar, ¿ok? Ahora sí, este es un enlace y van a poder dar un clic
cuando compartas la publicación o cuando estemos viendo la presentación, que lo vamos a hacer al último. Bien, hasta ahí, miren, hasta ahí solamente acabo de ingresar un título y textos. Vamos a crear otra diapositiva. Le vamos a dar, miren acá, clic derecho y vamos a dar nueva diapositiva, ¿ok? Nueva diapositiva, miren, tenemos acá una nueva diapositiva. Le vamos a cambiar de diseño y le vamos a poner, no sé, esta por ejemplo. Miren, podría ser esta, es un diseño diferente. El fondo le estoy trabajando en color negro, un clic acá, color, y le voy a poner negrita y listo, ¿ok? Ojo, miren, ojo acá en fondo. También puedes elegir una imagen. Miren, un clic y puedes, miren, puedes subir examinando o buscar imágenes en Google, ¿no? Por ejemplo, acá, buscar imágenes en Google. Yo voy a poner, no sé, un carro, por ejemplo, ¿no? Miren, un ejemplo nomás. Por ejemplo, le doy insertar, le doy listo. Y a ver, ya me está cambiando, está actualizando, miren, ya tengo otro diseño, ¿no? Pero para este ejemplo no va. Voy a retroceder, control Z y nuevamente vamos a comenzar. Bien, yo voy a insertar una imagen, acá está. Miren, acá está. No se olviden, esas herramientas son prácticamente las más utilizadas, las que están abajo. Resto, las pestañitas que están arriba hacen prácticamente lo mismo, pero acá yo lo noto más ilustrativo, ¿no? Donde dice fondo, diseño, ahí puede ser prácticamente todo. Vamos a trabajar con estas opciones y luego subimos, ¿ok? Luego subimos. Vamos con imagen, acá miren, imagen, insertar. Y miren, puedes subir desde tu propia computadora, acá subir desde el ordenador. Si yo le doy un clic, miren, subir, me va a pedir qué imagen quiero o en qué parte de mi computadora está la imagen que quiero subir, ¿no? Por ejemplo, podría poner esta, acá, miren, lo pongo por acá, ok, lo voy a poner acá, mira, arribita, ok, ahí, solamente para muestra. Voy a insertar otra imagen, un clic acá y le voy a dar donde dice buscar, miren, buscar en web. También puedes utilizar el Google Drive si es que ya tienes imágenes guardadas, ¿no? Como también la aplicación de fotos o poner una URL o también tomar desde la cámara si es que en caso tengas una cámara insertada a la computadora. Voy a dar en buscar en la web, un clic buscar en la web y a la derecha miren lo fácil que es, miren lo fácil, ¿ok? Yo puedo poner acá cualquier cosa y me va a buscar directamente en Google para que ya no estén copiando y pegando. Puedo poner animales. Miren, por ejemplo, animales, enter. Vamos a ver cuál puedo utilizar. Pueden utilizar cualquiera en realidad. ¿Cuál les parece más? A ver, no sé, podría insertar esta, miren. Acá, ¿ok? Lo selecciono y le doy en insertar. Quiero que observen que ahora, a veces demora un poquito. A veces demora, miren, yo puedo borrar esto. No hay ningún problema, lo puedo borrar. Y lo puedo traer por acá, más grandecito. Miren, lo vamos a hacer más grande. Y podría quedar de tal manera, ¿no? Ahí lo tenemos. ¿Qué más nosotros podemos hacer prácticamente con esta imagen, ¿no? Podemos ponerle un texto alternativo, si así lo desean, un texto alternativo. Podemos cortarle, podemos copiarlo, pegar y etcétera, ¿no? Por el momento lo vamos a dejar acá. Miren, lo vamos a dejar acá. Y después de eso podemos poner un texto. Vamos a poner un texto, por ejemplo. A ver, acá en la A, miren, en la A, un clic y vamos a poner por acá, ¿no? Acá, miren, un clic derecho, insertar, texto alternativo, no, perdón, un clic en el centro para escribir, pero nuevamente, miren, está en negrita, ¿no? Le vamos a seleccionar todo el texto y le vamos a cambiar dónde está acá, miren, le vamos a poner este color, yo voy a poner título de la imagen insertada, por ejemplo, ¿no? A este le vamos a seleccionar todo, le vamos a cambiar, por ejemplo, a ver, vamos a poner otro, Montserrat, y le vamos a poner cursiva. Bien, miren, lo que nosotros también podemos hacer acá es insertar, miren, insertar, me estaba olvidando, acá las líneas, un clic, miren, por ejemplo, una flecha, ok, una flecha, le voy a insertar, miren, de este punto a este punto, por ejemplo, ahí lo tenemos, ok, le podemos hacer, miren, cuando seleccionan una flecha, se les va a habilitar acá el grosor, pueden ponerle 12, miren, ahí está, a ver, vamos a ponerle 8 nomás, ok, y le voy a traer más abajo, miren, le sigue,
le sigue a donde le llevan. Ok, la flechita. Le pueden poner de repente punteadas. Miren acá. A ver, perdón, punteadas. Ahí está, miren, punteadas. Le pueden poner también esta segmentadas y así sucesivamente, ¿no? La que ustedes quieran. Yo le voy a poner esta. A ver, sí, esta me parece. Lo mismo con la imagen también, podemos hacer lo mismo. Lo seleccionan, le pueden poner más gruesita, miren, por ejemplo. Y pueden elegir cualquiera, ¿no? Le pueden cambiar el color acá. Miren acá. Vamos a poner blanca. Ahí, y ahí lo tenemos. Bien, como pueden observar. Título de la imagen insertada. Me parece que este podría ser más pequeñito. Y ahora sí, miren, ya acabamos de insertar 3 imágenes. Una, 2, perdón, y un texto, ¿no? Vamos a pasar ahora sí a animar nuestras diapositivas. Pero para ello vamos a insertar la última para tener 3, ¿ok? Vamos a darle acá, miren, un clic derecho y le vamos a dar en duplicar diapositiva. Un clic acá. Miren, me acaba de duplicar, es lo mismo, pero voy a eliminar esta y voy a insertar acá, miren, acá en imágenes, un clic, buscar en la web. Ok, vamos a buscar acá. Otro animal, por ejemplo, podría ser, a ver, no sé, cualquiera. ¿Cuál me parece interesante? No sé, este gato, por ejemplo, ok. Vamos a insertarlo, le doy un clic, lo selecciono y luego en insertar. Ahora sí, me está insertando, esperamos unos segundos. Y vamos a poner nuevamente una línea, acá una flecha. Y vamos a poner, por ejemplo, la misma flecha, ok. Esta flecha me gusta, miren, me sitúo en el medio y le jalo acá, ok. Puedes cambiar de cabecita también acá, final de línea me dice, ok, la cabeza de la flecha. Le podemos poner este, miren, le puedes hacer más grande para que le veas, miren, ahí está. Este cuadrado, no sé, la que quieras, por ejemplo esta, ok, pero está muy gruesa me parece, podría quedar ahí. Bien, ahora sí. A este le vamos a poner también sus líneas. Lo tenemos ahí, le vamos a poner 8. Y en color le vamos a poner blanco. Bien, ahora sí, miren. Ya tenemos 3 diapositivas. Miren, ya tenemos 3 diapositivas para hacer las siguientes pruebas. Lo que nosotros ahora vamos a realizar son las animaciones. Pero vamos primero con las transiciones, ¿ok? Miren, no se confundan. Transición es el efecto que pasa entre diapositivas, ¿ok? Eso se llama transición. Entre diapositivas, de una diapositiva a otra diapositiva. Ese efecto. Animación vendría a ser la animación que le pongas a cada objeto, a cada texto, a cada forma, a cada imagen que tú quieras poner, ¿no? Nos estamos olvidando, acá también las formas, miren, algo muy rápido, acá un clic en forma y puedes poner cualquier forma, ¿no? La que tú desees. Por ejemplo, vamos a poner esta forma, miren, voy a poner por acá, no sé, simplemente es para que sepan cómo se agrega, ¿no? Muy fácil, muy intuitivo, ¿no? Le puedo poner este color, miren, ya, lo voy a dejar ahí, simplemente es un ejemplo de insertar una forma. Acá están las formas, miren, acá, formas, acá las flechas, acá puedes añadir comentarios. Miren, estos comentarios se utilizan cuando trabajas con otras personas y por ahí quieres de repente poner un punto que diga agregar información acá, no sé, algo que dé referencia para que la otra persona sepa que ahí hay un comentario, ¿no? Para eso sirven los comentarios. Entonces, ya sabemos, texto, imágenes, por acá están las formas, las flechas, los comentarios, el fondo, el diseño, el tema y la transición, ¿no? Ahora sí, vamos con el último que es transición. Miren, le vamos a dar un clic en transición, acá en transición, un clic en transición. A la derecha, acá me aparece, miren, transición de diapositivas, movimiento, acá, está en nada, si puedes observar, miren, en nada, ¿ok? Si le doy un clic aquí, miren, si le doy un clic aquí, se te va a desplegar, miren, acá los efectos, donde dice nada, das un clic y puedes poner disolver, mover diapositiva de derecha, desde la derecha, desde la izquierda, voltear, cubo, galería. Yo le voy a poner mover diapositiva desde la derecha. Miren, a ver, nuevamente lo vamos a abrir. Un clic, mover diapositiva desde la derecha. Acá, a ver nuevamente, miren acá
acá te da la opción de que lo puedes hacer más rápido o más lento. Si le das en reproducir acá en el botón amarillo, miren, lo vas a poder observar al efecto. Vamos a dar un clic en reproducir, miren, desde la derecha a la izquierda. Nuevamente, detengo y reproduzco. Derecha a izquierda, ¿ok? Yo pienso que podría venir, miren, tenemos que detener para poder cambiar de efecto. Detenemos y le vamos a decir de izquierda, desde la izquierda que venga, ¿ok? Miren, un clic acá y le vamos a dar en reproducir. Ahora viene desde la izquierda, ¿bien? Pero yo quiero que este efecto venga más rápido, ¿ok? Venga más rápido. Voy a abrir y le voy a dar un poquito más rápido, ¿ok? Y ahora sí, le vamos a dar en reproducir y ya lo tengo ahí, ¿ok? Hasta ahí todo bien, ¿no? Ya acabamos de poner la transición. Acá dice, a ver, transición de diapositiva. No, vamos a darle detener, ojo. Ustedes tienen que detener cada vez que quieren hacer algo nuevo, ¿ok? O quieren modificar algo. Le damos en detener y ahora sí, miren, ahora sí. Ya tengo acá mi primera transición, ¿ok? Si yo le abro, nuevamente, antes que me olvide, le abro, podemos aplicar esa transición en todas las diapositivas. Miren, yo le voy a aplicar un clic aplicar, y si le damos en reproducir, todas las diapositivas ya deberían reproducir con esa transición. Y quiero que observen que acá, miren, este 1 y este 2 indica, se podría decir que tiene una animación, ¿ok? Este icono que estamos observando, diapositiva 1 tiene animación. Si queremos observar antes de animar objeto por objeto, de animar textos, de animar imágenes, nosotros también podemos ya ver nuestra presentación. Miren, acá, vamos a ir acá, donde dice presentar, un clic, y le vamos a dar a presentar desde el principio. Un clic acá, presentar desde el principio. Miren, a ver, doy un clic, ya me aparece, doy un clic y ya me aparece, ¿ok? Ahí lo tenemos. Miren, acá a la izquierda les aparece estas opciones. Miren, nuevamente, perdón. Presentar, un clic, presentar desde el principio. Ahí lo tenemos. A ver, nuevamente desde el principio. Y apareció. Doy un clic, ahí está el efecto. Doy un clic, ahí está el efecto. A la mano izquierda puedo navegar, miren, fácilmente, ¿ok? Puedo irme fácilmente de diapositiva en diapositiva. Antes de seguir explicándoles más opciones, vamos con las animaciones de una vez, ¿ok? Miren, al inicio, como que esta opción de transiciones, diapositivas, como que te confunde un poco. Pero para que me entiendan, voy a cerrar acá, voy a dar un clic, miren, y acá abajito dice, miren, animaciones de objeto. Para que tú hagas tus animaciones de objetos, los objetos son los textos, las formas, las imágenes, tienes que seleccionar objeto por objeto. Voy a dar un clic acá, miren, con un clic ya lo seleccioné y acá ya se me habilita. Miren, transición siempre está arriba. Si quieres editar transición, das un clic acá y lo despliegas. Lo vuelves a cerrar y ahora vamos con las animaciones que están abajo. ¿Ok? Nuevamente lo selecciono y añadir animaciones. Selecciono el objeto que quiero añadir y luego le doy en añadir animación. Miren, acá les va a salir. Ojo, este efecto es de transición. De animaciones para abajo todos van a estar de acá. Miren, desde animaciones hacia abajo van a estar todas las animaciones que tú puedas hacer. Miren, acá dice fundido de entrada. Le puedes dar entrada por la izquierda, yo le voy a dar entrada por la derecha. Ahora sí. Miren, entrada por la derecha y al hacer clic, o puedes hacer después del anterior para que se inicie de manera automática, ¿ok? Con cualquiera. Yo le voy a dar después del anterior, o sea, para que se inicie automáticamente. Y vamos a probarlo en reproducir, un clic. A ver, miren, inicia uno, inicia el otro, ¿ok? No me gusta mi primer título que dice porque está muy lento. Si quiero editar esta animaciones de objeto, doy un clic acá. Miren, fíjense. Acá arriba están las transiciones y abajo todas las animaciones. Voy a dar un clic acá y le voy a poner más rápido. Yo pienso que ahí, miren, más rápido, ¿ok? Vamos ahora con el nombre. Un clic acá, doy en el nombre un clic y me voy a añadir animación.
y nuevamente a este le voy a hacer ingresar por la izquierda, entrada por la izquierda. Y más rapidito, miren, más rapidito. Y después del anterior, un clic acá. Ok. Ahora sí, miren, ya tengo, si se dan cuenta, dos animaciones. Uno es el primero, acá está el segundo. Y la transición que se pone arriba. Voy a animar por última vez la página. Un clic acá. Miren, un clic acá. Y me voy a añadir animación. Ojo, añadir animación. Y a este le voy a hacer entrar. A ver. Salida, entrada por abajo. Le voy a poner. Entrada por abajo. Le voy a poner más rápido para que no se vea muy tosco. Y nada más. Ok. Esto ya se va guardando de manera automática. Vamos a ver cómo sale. Acá en presentar. Un clic. Presentar desde el principio. A ver. Un clic acá. Presentar desde el principio. Miren. Ya me apareció uno. Y este está con un clic. Si se dan cuenta. Un clic. Y ya me apareció. ¿Ven? Pero, miren acá, voy a editarlo, doy un clic aquí, lo despliego y le doy después del anterior y ya. Como pueden observar, esto es lo que quiero que ustedes vean. La transición siempre se pone al inicio. Abajo dice otro título, animaciones de objeto, y tengo mis tres animaciones que estoy haciendo. ¿Ok? Vamos ahora con la siguiente. Lo mismo, miren, voy a dar un clic acá, le voy a dar añadir animación, y este va a entrar de la derecha, ¿ok? Después del anterior y un poquito más rápido. Voy a ir acá a la flechita y la flechita, añadir animación, le voy a dar entrada desde arriba después del anterior, un poquito más rápido. Y después la imagen, un clic, le voy a dar añadir animación, voy a ponerle desde arriba o desde abajo que venga esto, entrada por abajo y después de la anterior. Bien, ahora sí, vamos a probarlo. Un clic acá, vamos a presentar, nos vamos a presentar, un clic y nos vamos presentación desde el principio. Nos va a saltar, a ver nuevamente, presentación desde el principio. Miren, ya empezó a entrar todo de uno solo. Doy un clic y miren cómo se inserta automáticamente todo. Doy un clic y tengo acá mi otra diapositiva que falta animarle. Ok, como pueden observar todo es repetitivo, ¿no? Vamos a dar un clic acá. Ya sabemos, añadir animación. Un clic, añadir animación. Le vamos a dar, miren, acá entrada por la izquierda después del anterior, un poquito más rápido. Vengo acá a la flecha, lo mismo, añadir animación. Miren, añadir animación. Este va a entrar por la derecha después del anterior, un poquito más rápido. Doy un clic en la imagen. Miren, añadir animación. Este que entre por arriba después del anterior y un poquito más rápido. Miren, como pueden observar, solamente hemos utilizado estas herramientas que están abajo, ¿no? Esas herramientas, y con esto puedes hacer todo. Miren, yo ya hice tres diapositivas. Vamos a darle un clic en presentar. Vamos a darle presentación desde el principio, ¿ok? Presentación desde el principio, miren, ya está, ya comenzó. Un clic, ahí lo tenemos, ya nos empieza a animar. Un clic y mi última diapositiva, miren, sí. Este efecto del último, como pueden ver, está como salida. Miren, salida es para que se despida, ¿no? Un clic y salida, le vamos a buscar entrada, entrada por arriba. Ahora sí, vamos a probarlo nuevamente, presentación desde el principio. Ahí lo tenemos, un clic y miren nuestra diapositiva, ahí está, un clic y lo tenemos de tal manera, ¿no? Ahora sí, acá abajo, miren, abajo izquierda inferior, tenemos para navegar de diapositiva en diapositiva, ¿no? Ahí lo tenemos, a ver, nuevamente, a ver, miren, derecha, derecha, un clic y ya está, ¿no? Ahora sí, volvemos, a ver, volvemos. Bien, lo que quería ver es, miren, vamos a dar un clic acá en los tres puntitos. Miren, acá en los tres puntitos, un clic. Y miren, algo que me gusta es el puntero láser, por ejemplo, ¿no? Vamos a dar, activar el puntero láser. Y miren cómo tiene este estilo el puntero, ¿ok? Muy bonito, ¿no? Me parece interesante. De esta manera puedes señalar, no sé, algo de tu exposición. Vamos a dar un clic nuevamente acá en los tres puntitos. Y miren, abrir notas de orador, un clic. Estas notas de orador básicamente son algunas herramientas que en otro, miren, acá tú puedes
seleccionar las diapositivas rápidamente. En otro video lo vamos a ver, ¿ok? En otro video. Voy a cerrar esto. Voy a dar los 3 puntitos para no expandirse mucho. Y podemos usar pantalla completa. Miren acá, usar pantalla completa. Ahí lo tenemos. En los 3 puntitos. Luego de eso podemos poner, miren, subtítulos. Podemos poner posición de texto, arriba, abajo, tamaño de texto, etcétera, ¿no? Luego, acá quería llegar, ¿ok? Miren, en este más, tú puedes descargarle como PDF. Vamos a descargarlo como PDF. Un clic, miren. Lo vamos a descargar como PDF, acá está. Miren, y ya lo descargó. Lo voy a abrir. Miren, ahora está como PDF. Muy interesante, ¿no? Hasta desde acá podrías de repente exponer, ¿no? Nuevamente, miren. También lo podemos descargar, como les había dicho, 3 puntitos más descargar en PPTX, que es el formato de PowerPoint, ¿no? Damos un clic acá y miren, acá lo tengo abajo, acá lo tengo, voy a abrirlo con un clic y miren que me va a abrir en PowerPoint sin ningún problema. Miren, es la misma diapositiva, pero ahora en PowerPoint. Si lo reproduzco desde PowerPoint como diapositiva, miren, lo voy a reproducir. Los mismos efectos lo tenemos ahí, ¿ok? Miren, exactamente los mismos efectos y las mismas imágenes. ¿Se dan cuenta lo fácil y lo rápido que podemos pasar de presentaciones de Google Docs a PowerPoint, ¿no? Y vamos a ver la última opción. Acá presentación desde el principio, en los 3 puntitos, más. Miren, acá también tenemos la opción de imprimir, ¿no? Estas son algunas opciones muy importantes y tal vez entre básicos e intermedias que toda persona debería saber, ¿no? Hay más cositas que lo vamos a ver en otro vídeo. Yo me voy a quedar hasta acá. Si tienes alguna pregunta, si tienes alguna duda, puedes comentar este mismo video para yo responderte, ¿no? No te olvides de suscribirte a tu canal El Tío Tech y nos vemos hasta la próxima.